La noticia política del mundo posiblemente tenga lugar y tenga epicentro en España. Ha muerto Adolfo Suárez a los 81 años, fue presidente del gobierno español desde los años, a finales de los años 70 hasta comienzos de los 80, fue el arquitecto de la transición de la dictadura a la democracia en ese país. Las portadas son reveladoras, el periódico El País dice el forjador de la democracia, el diario El Mundo trae una carátula adiós al mito de la transición, el diario La Vanguardia de Barcelona dice adiós a Suárez, el artífice de la transición. En esencia, Suárez fue un hombre que con 43 años fue nombrado presidente del gobierno español por el rey Juan Carlos en 1976, después de que el 20 de noviembre del 75 muriera el dictador Francisco Franco, que dirigió con puño de hierro a España desde 1936. Una dictadura, repito. Pero el señor Suárez en 1670 días cambió a España. El 3 de julio del 76 llegó al poder. El 18 de noviembre del 76 impulsó la ley de reforma política, legalizó el Partido Comunista. El 15 de junio del 77 convoca elecciones con partidos que hasta ese momento no podían acudir a los comicios. El 25 de octubre del 77 impulsó los pactos de la Moncloa, por lo cual los distintos partidos se pusieron de acuerdo en una cantidad de cuestiones centrales en la vida española. Y el 23 de febrero del 81, el último día de su presidencia, cuando estaban votando en el Congreso de los Diputados para investir como presidente a Leopoldo Calvo Sotelo, se produjo el intento de golpe de Estado del coronel Antonio Tejero. Este hombre entró al hemiciclo, pegó unos tiros, todos los diputados se tiraron al suelo, salvo Adolfo Suárez, que se quedó sentado en su escaño, salvo Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista, y salvo Gutiérrez Mellado, un militar que era el vicepresidente del gobierno, en un gesto de un valor incomparable. La primera pregunta que quiero empezar con Pablo es, ¿puede ser Suárez el gran político español del siglo XX? Porque realmente, aun cuando al final fue un criticado, ¿puede ser ese el gran político de España? Por supuesto con el impulso del rey. Desde luego que es posiblemente uno de los dos o tres políticos que más han marcado la historia de España. Decir que fue el gran político de España, bueno, ahora mismo todos sentimos a Suárez muy cerca, entonces la tentación es decir que sí, habría que esperar unas décadas a que se enfríen los ánimos, pero desde luego Suárez es un personaje muy curioso porque, digamos, bueno, es este tópico de que fue la persona adecuada en el momento adecuado, pero una vez que pasó su momento, Suárez se desvaneció. Es decir, Suárez tuvo una época extremadamente exitosa entre 1976 y 1980 y una vez que consolidó la democracia de una manera bueno, bastante improvisada y con bastante oportunismo político, porque Suárez hay que tener en cuenta que él había sido secretario general del movimiento, que era el partido único con Franco. Una vez que digamos que la democracia empieza a andar ella sola, la estrella de Suárez se desvanece, Suárez no encuentra sitio en el nuevo sistema. Y bueno, muchos de los que ahora ensalzan la figura de Suárez, hay que recordar que en aquellos años, por ejemplo, le llamaron Taur del Mississippi, eh, Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno. Muchos de los que ensalzan la figura de Suárez son herederos políticos de quienes no veían con malos ojos que hubiera un golpe de Estado contra Suárez o le acusaban de traición, etcétera. Con lo cual todos estos homenajes, bueno, hay que tomarlos un poco en perspectiva. Lo que sí que es cierto es que en ese periodo de tiempo y en gran medida por la acción de Suárez, al menos no sé cuánto se puede atribuir, tal vez un 40%, un 50%, se marcó la pauta política de un sistema político que ha durado en España hasta ahora precisamente, y es ahora cuando la obra de Suárez, digamos, está siendo más cuestionada. Silvia Chocarro, Adolfo Suárez. Bueno, yo creo que es incuestionable que la figura de Adolfo Suárez es una de las más importantes de la historia de España, de la historia reciente y del proceso de la transición. Él fue el impulsor de medidas tan importantes, ¿no? Justo tras la muerte de Franco, como pues el que se pudiera llevar a cabo una nueva constitución, la legalización del Partido Comunista, la amnistía para todos los presos políticos. Sin embargo, mencionabas que había uno de los titulares, ¿no? Cuando estabas leyendo titulares en España, que decía adiós al mito de la transición. Yo creo que en parte igual también ha llegado el momento de replantearse efectivamente el mito de la transición española, ¿no?
Es cierto que Suárez jugó un papel importante y no eran momentos fáciles, ¿no? O sea, no voy a yo decir ahora, no, tendría que haber hecho esto y esto otro, ¿no? O sea, está claro que él hizo lo que pudo en un momento muy complejo. Pero sí es cierto que a lo mejor ha llegado la hora de empezar a replantearse, ¿no?, lo que es precisamente el mito de la transición, que casi cuestionar la transición en España es casi un crimen, ¿no?, porque se considera que es una transición modélica. Y casi 40 años después a lo mejor hay que plantearse algunas cuestiones, ¿no? Para quienes han vivido en España, yo creo que es evidente que hay cuestiones pendientes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la España de las autonomías, cuestiones no resueltas que tienen que ver con con Cataluña, País Vasco, otras cuestiones como, por ejemplo, la ley electoral, ¿no?, que ha sido también muy cuestionada, que viene de aquella época, aunque bueno, se reformó un poco más adelante, pero que también viene de aquella época y que da claramente, o sea, que favorece a los dos grandes partidos políticos y a partidos nacionalistas, pero que margina a partidos minoritarios. Y luego también lo que es la ley de amnistía, que ha evitado que se juzguen los crímenes, ¿no?, que ocurrieron durante la dictadura y que incluso creo que fue hace como un año y medio, incluso el Alto Comisionado de Naciones Unidas le dijo a España que a lo mejor habría que plantearse si esa ley debería ser abolida, la ley de amnistía, y bueno, pedir cuentas, ¿no?, sobre lo que ocurrió durante la dictadura. Peter, usted conoce España muy bien. Algo que destacan todos los artículos de la personalidad de Adolfo Suárez es la capacidad para construir consensos. Y además algunos artículos señalan que eso se ha perdido en España. ¿Fue esa la gran virtud de Suárez en su momento, y el lío en la política española es que se acabó la capacidad de consensuar? Bueno, comparado con tus otros dos invitados, yo soy solo apenas casado con un español, entonces doy un poco la opinión del extranjero. Yo un par de opiniones y contesto. Pero primero lo que opino yo. O sea, yo creo que en esta época en la cual estamos en una crisis hoy en día, hombres como Suárez se siente falta, ¿eh? Hombres líderes que toman un momento de crisis y manejan un Estado a través de un momento de crisis, siente una mano firme, un piloto firme en una tormenta que hoy en día, con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, en Ucrania, en algunos lugares en América Latina, en Venezuela en particular, o sea, uno gustaría de tener líderes así. Suárez era un hombre de muchas contradicciones y su historia está llena de contradicciones. Es un hombre relativamente común, no era visto como un político muy especial, ni un político ni magistralmente inteligente. Sin embargo, acabó siendo un político extraordinario, un líder extraordinario. Tiene una historia grande, todo el mundo está hablando de él, pero tiene un final extremadamente triste, porque como bien dijo Pablo, desapareció del teatro político español en España. O sea, yo todas las veces que he ido con mi familia a estar en Navidades con mi familia política en España, nadie habla de Suárez, nadie hablaba de Suárez, y ahora de repente estamos todos hablando de vuelta de Suárez. Y por el otro lado, era un administrador del gobierno franquista, convertido en el símbolo hoy en día de la transición democrática exitosa de España. Y en ese sentido yo creo que en parte de lo que, y ahí voy a tu pregunta, parte del por qué tenemos estas portadas con titulares tan gruesos, es porque yo creo que en una España crispadísima, polarizadísima, como es la España de hoy en día, alguien que realmente el lema de él, la unidad, seamos todos españoles, pasemos por esto todos juntos, yo creo que es una cosa que hace falta.